Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de anestesia en cirugía ambulatoria. Me presento, soy Jimena Miranda, R3 de Anestesiología. Comenzaremos a manera de introducción los subtemas que vamos a empezar a ver durante el desarrollo de este tema. Comenzaremos primero a definir qué es la cirugía ambulatoria. Es un caso quirúrgico durante el día en el que un paciente acude para reconocimiento o intervención programada sin ingreso y que necesita una sala de recuperación. Esta es una definición que viene en el Miller. Todo el proceso se va a llevar a cabo sin necesidad de ocupar una cama hospitalaria durante la noche. Es decir, el paciente va a tener alta el mismo día que se realiza la intervención quirúrgica. La motivación principal para una cirugía ambulatoria es la alta calidad de asistencia al paciente, ya que pues sabe que ese mismo día va a egresar, va a descansar en su casa, así como también disminuir el traumatismo tisular, mejorar la recuperación con reacciones adversas mínimas o inexistentes, proporcionar analgesia posoperatoria efectiva, así como una información apropiada y un apoyo posoperatorio. Bueno, la cirugía ambulatoria debe cumplir requisitos básicos para el ingreso de este tipo de pacientes. Dentro de las instalaciones, el personal y el material deben de ser suficientes y característicos de estas unidades, así también como contar fármacos anestésicos, control y reanimación. La calidad, seguridad y eficacia, así como el coste de los fármacos y del material, son considerados importantes al elegir una técnica anestésica para cirugía ambulatoria. Es por eso que nosotros, de acuerdo al procedimiento que se va a realizar, vamos a ir a elegir la técnica anestésica, así como nuestros fármacos. Y además nos vamos a acoplar a la unidad quirúrgica. La norma oficial mexicana señala requisitos necesarios para este tipo de procedimientos. El primero es que el paciente tenga un ayuno adecuado, según sea el caso. Vamos a ir desarrollándolo y, bueno, como ya sabemos también, diferente tipo de horas dependiendo del tipo de comida que sea. Exámenes de laboratorio y gabinete realizados dentro de los 90 días previos al procedimiento, salvo obviamente que sabemos alguna condición que pueda haber alguna alteración significativa en los laboratorios. 3. Una valoración anestésica no mayor a 5 días previos a la cirugía y una nueva valoración antes del acto quirúrgico, o sea, antes de ingresar a sala, nosotros tenemos que volver a revalorar a nuestro paciente, preguntarle antecedentes patológicos, no patológicos, revisar muy bien su vía aérea, ya que como sabemos, pues si el anestesio que valoró al paciente no es el mismo que esté en la sala quirúrgica para ese día, sabemos que pueden diferir, por ejemplo, la valoración de vía aérea, a lo mejor un Malampati no es igual para un doctor que es para mí o algo así. También por eso el siempre revisar antes de que ingrese tu paciente a la sala quirúrgica. También el riesgo anestésico que se le va a otorgar a este paciente, ya que mencionan que este tipo de procedimientos no deben de incluirse pacientes mayores a ASA 2. Aquí tenemos una checklist que se debe de hacer en los pacientes antes de su ingreso. Obviamente esto, pues yo he visto que lo hacen aunque sea cualquier tipo de paciente. Por ejemplo, la identidad y la fecha de nacimiento del paciente. Si es menor de edad, que tenga la autorización firmada, el consentimiento, que tenga un preingreso realizado, que esté bien programado a la hora prevista, la presencia de la historia clínica de anestesia, las radiografías o algún examen complementario, presencia del carnet, la confirmación del lado que se va a operar, si el paciente tiene ayuno, y bueno, esto es lo que les mencionaba, refieren la biografía que para el agua, café o té con azúcar pero sin leche, no se incluyen aquí el zumo de frutas, es hasta 2 horas antes de la hora de ingreso.
De hecho, hay bibliografía que menciona que hasta con 30 minutos previos a la cirugía se puede considerar que todavía tiene ayuno para exclusivamente agua. También para el resto, 6 horas antes del ingreso, esto se refiere a una comida blanda. En México sabemos que al menos nuestros pacientes pues no tienen una adecuada alimentación, entonces también tenemos que considerar 8 horas previas al procedimiento en estos casos. Si el paciente tiene acompañante, ya que como lo mencionamos, va a ser egresado a su domicilio ese mismo día. Si el paciente va a estar acompañado durante la noche, esto es porque se pueden presentar algún tipo de complicaciones que van a necesitar un tratamiento inmediato lo más pronto posible. Si el paciente se ha duchado antes o por la mañana, si el paciente ha venido sin joyas, objetos de valor o dinero, y si trae muletas o en caso de alguna cirugía del miembro inferior. Bueno, dentro de las características de la unidad vamos a tener diferentes. Dentro de algunas por mencionar, es la intrahospitalaria, que como su nombre lo dice, va a estar adentro de un hospital, ¿ok? Entonces, aquí va a compartir las instalaciones quirúrgicas con este hospital, pero a diferencia que debe haber zonas separadas para la preparación preoperatoria, así como de la recuperación. Obviamente, el riesgo de que las intervenciones puedan retrasarse o suspenderse es aún mayor, ya que pueden llegar pacientes de manera urgente y se deben de suspender este tipo de procedimientos. En el hospital pues lo vemos de manera más frecuente. También que sea una autónoma hospitalaria. Esto se refiere a que la unidad debe de estar justo al lado de un hospital. Está separada funcional y estructuralmente de las instalaciones para que los pacientes ingresados se tengan su propia recepción, área de admisión, quirófanos, área de recuperación e instalaciones administrativas. Esto pues va a garantizar que la separación no vaya a interferir con las cirugías urgentes que llegarán a presentarse, ¿no? Y también se refiere a que si el paciente llegara a tener alguna complicación, pues obviamente el hospital está a un lado y puede llegar rápidamente a revisión o alguna complicación durante el trans o posanestésico. Este sería un modelo de asistencia ideal, o sea, que el paciente, la unidad sea exclusivamente de una unidad hospitalaria, como en el caso de la UMA, donde estaba San Alejandro justo enfrente, sin embargo, pues ya como se cayó. Pero esa sería una autónoma hospitalaria. Dentro de alguna otra está la independiente. Este es una unidad hospitalaria lejos de la unidad hospitalaria. Obviamente aquí tenemos más riesgo que si hay alguna complicación, pues no se pueda reparar en ese momento, ¿no? Tener una asistencia adecuada durante ese momento. Es por eso que este tipo de unidades deben de tener diferentes tipos de características que vamos a irlo viendo en el desarrollo del tema. También, muy importante, que este tipo de pacientes que vayan a ser intervenidos sean seleccionados y preparados adecuadamente para que se reduzca este tipo de problema, ¿no? Que haya alguna complicación, siempre explicarle al paciente y aclarar dudas. A menos que la unidad tenga cierta capacidad para estancia durante la noche, un ingreso imprevisto debe trasladarse a un hospital cercano. Obviamente eso también va a depender si tienes o no personal hospitalario. Pueden centrarse en una sola especialidad quirúrgica o ser más generalistas. En la consulta, pues obviamente va a tener disminución del coste total de la intervención, pero pues aquí no se pueden hacer cirugías grandes, ¿no? A lo mejor solo alguna extracción de algún lipoma que sea muy pequeño, algo que sabes que no te va a sangrar, que tal vez con anestesia local el paciente lo aguante, no tenga ningún efecto adverso y el riesgo de sangrado sea mínimo. Ok, como mencioné, tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente y saber qué tipo de paciente vamos a tener en estas unidades.
Criterios de selección del paciente. Vamos a dividirlos en diferentes. Vamos a hablar primero de los factores quirúrgicos, ¿no? Vamos a ver primero el grado de agresión quirúrgica que va a tener este tipo de paciente. Por ejemplo, en la tablita que está aquí al lado, tenemos selección de intervenciones quirúrgicas que pueden realizarse de manera ambulatoria. Y aquí tenemos varios ejemplos dependiendo la especialidad, ¿no? Alguno de lo que más vemos, por ejemplo, en la UMA es de cirugía general, alguna reparación de hernia, funduplicatura, banda gástrica y más específicos. La manera de ginecológica, por ejemplo, ligadura de trompas, histerectomía, cirugía de incontinencia femenina, reparación posterior y anterior, cabeza y cuello, pues intervenciones dentales, alguna excisión de glándulas salivales. En oftalmo, pues generalmente cirugías de catarata, de estrabismo, vitrectomía, lagrimal, párpado, por mencionar algunas. Estas son algunas de las ejemplos de intervenciones. También tenemos que el paciente, tenemos que considerar la hemorragia continua, desplazamientos voluminosos de líquidos perioperatorios y la necesidad posoperatoria especializada. Entonces, tenemos que tener presente que el paciente puede llegar a transfundirse, si llegara a presentar algún sangrado importante o un sangrado que nos lo descompense, saber si hay sangre disponible en esa unidad. El obstáculo principal por lo que no se realiza una cirugía ambulatoria es porque aún los médicos son muy conservadores. Me refiero a esto, a que los médicos a veces dicen, pues es más riesgo que el paciente se vaya a su casa, a lo mejor y regresa, complicado o algo así, ¿no? Es generalmente la preocupación. La mayoría de las hemorragias van a ser evidentes después de 6 a 8 horas siguientes. Y también según la NOM es el tiempo mínimo requerido que un paciente debe de estar en una estancia de recuperación. También la cirugía ambulatoria de la glándula tiroidea es una de las cuales empezó a realizarse la cirugía ambulatoria. Se realizaba una tiroidectomía y el paciente egresaba a su casa y vieron que les iba bien, no sangraban. Sin embargo, sabemos, ¿no?, los problemas que pueden llegar a causar este tipo de procedimientos, como la hemorragia o la obstrucción de la vía respiratoria. También tenemos otro tipo de factores en los cuales los factores médicos, ¿no? Algunos de los más importantes. Es por eso que debemos de valorar muy, muy bien a nuestro paciente. Por ejemplo, factores médicos en la edad, ¿no?, de nuestro paciente. El riesgo de muerte o reingreso en los 7 días posteriores a la cirugía ambulatoria en pacientes mayores a 65 años es de 41 por cada 100,000, o sea, de 2.53%. Esto generalmente, riesgo de muerte o reingreso, se debe a episodios cardiovasculares que obviamente también se presentan en pacientes ancianos, pacientes que tienen dolor posoperatorio, mareo, náuseas y vómito. También tenemos que considerar la duración de la intervención quirúrgica, porque sabemos que aunque a veces hay cirugías que se pueden considerar rápidas, pues a manos del cirujano, cirugías propias del paciente, pues pueden llegar a complicarse o ser más tardadas, ¿no?, de lo previsto. También muy importante considerar las enfermedades previas. Como mencionamos, debe de estar clasificada en un ASA2, que nos dice que si el paciente ya presenta alguna enfermedad, esta debe de estar estable, sin comprometer la vida y con un tratamiento adecuado. Un ejemplo es la hipertensión arterial. Si los pacientes presentan esta enfermedad, tenemos un aumento del riesgo de complicaciones hasta 1.35 veces. Hay aumento del riesgo cardiovascular de 2.5 en perioperatorio. Una presión diastólica debe de ser menor a 110
para iniciar el procedimiento quirúrgico de manera ambulatoria. También esto va a predisponer a un aumento de la isquemia perioperatoria, arritmias e inestabilidad cardiovascular. Es por eso que nuestro paciente debe de estar en óptimas condiciones y bien con un tratamiento adecuado. Ok. También los pacientes con angina inestable obviamente no van a ser candidatos para este tipo de procedimientos, ya que pueden tener alguna alteración. Generalmente se dice que si un paciente tuvo alguna angina inestable, 3 meses después lo debes de reevaluar y así categorizar de acuerdo a los MEDs si puede entrar o no a un procedimiento ambulatorio. Identificar un grupo con riesgo y más alto de riesgo hospitalario. Por ejemplo, en los extremos de la vida, estos son los que más llegarán a complicarse. La mortalidad en un paciente que no tiene ninguna comorbilidad es 1 por cada 11,000. Y obviamente si nos llegara a tocar algún paciente con alguna obesidad importante, debemos estar predispuestos a que pueda llegar, se puede realizar una intubación difícil si es que se llegara a requerir, o a lo mejor también el bloqueo nos puede llegar a costar un poco de trabajo. Es por eso que debe de haber material personalizado, por ejemplo, en las máquinas anestésicas, que tengamos el baumanómetro con una adecuada circunferencia para que el paciente le quede, si no, pues nos va a estar marcando alteraciones en la frecuencia cardíaca cuando igual y no necesita ningún tratamiento. También conocer que los pacientes pueden tener apnea, por eso previo a la valoración anestésica le vamos a hacer ronca, le han dicho que ronca o algo así, ¿no? Antes, esto es para anticiparse a problemas perioperatorios, alguna intubación difícil o alguna obstrucción de la vía aérea. Y finalmente, factores sociales. La distancia del centro hospitalario nos dice que el paciente no debe de estar muy lejano a la estancia hospitalaria, ya que hay algunos pacientes que a lo mejor no cuentan con los recursos y estos deben de ser trasladados, por ejemplo, en transporte y tiene más riesgo, ¿no? De a lo mejor hacer alguna hemorragia interna o alguna infección. También deben de ir acompañados de un adulto porque, como mencionamos, las complicaciones posoperatorias, aunque no son muy recurrentes, pueden llegar a suceder. Ok, entonces es muy importante realizar una valoración adecuada preoperatoria. Puede ser de manera telefónica, esta única y exclusivamente es para pacientes sanos que estén jóvenes. Y se requiere que sea de manera presencial en pacientes ancianos, en los pacientes que tienen enfermedades concurrentes, alguna farmacoterapia y problemas sociales. Se debe de programar la cita y esta debe de durar, no tiene un tiempo de duración exacto, sin embargo se dice que unas a 3 o 4, obviamente nos va a tardar el doble de tiempo de lo que valoramos tal vez unas a 1 o 2. Entonces, la función clave para el servicio de la valoración preoperatoria son 4 cosas. Identificar contraindicaciones absolutas para la cirugía ambulatoria. ¿Cómo? Que podría ser, ¿no? Una incapacidad para identificar a un cuidador responsable, excepto para, por ejemplo, una cirugía menor, con recuperación completa y rápida, y enfermedad cardiovascular grave sin resolución. Identificar la necesidad de optimización. Por ejemplo, si el paciente precisa más investigación, modificación de la tratamiento, intervención o para mejorar su estado funcional, identificar a un amigo, familiar o vecino para que la haga de cuidador. También detectar los problemas para el anestesiólogo o el resto del personal que pueden alterar el tratamiento. Por ejemplo, una intubación difícil con necesidad de habilidades avanzadas,
el tratamiento de la vía respiratoria, que pueda presentarse también hipertermia maligna, pacientes propensos que requieran anestésico sin desencadenante, alguna alergia al látex, paciente obeso que necesita alguna mesa de quirófano o camilla que esté de acuerdo a sus necesidades, y dar informe al paciente. Información por escrito sobre la preparación preoperatoria, ajuste de medicación y ayuno preoperatorio, o sea, resolver dudas y explicar la técnica anestésica al paciente. Por ejemplo, en mi caso, yo procuro decirle a los pacientes que van a ser intervenidos, explicarle la técnica quirúrgica, a lo mejor si es un bloqueo, decirle desde que va a ingresar a quirófano, que lo vamos a monitorizar, le vamos a poner muchos cables, igual y pasarle alguna ansiolisis de manera IV, y posteriormente se iniciaría el bloqueo, ¿no? Explicarle lo que va a sentir, lo que vamos a realizar en su espalda, porque eso también le causa mucha incertidumbre al paciente, ¿no? A veces refieren los pacientes que no le tienen tanto miedo a la cirugía, sino a la anestesia. Bueno, aquí vamos a evaluar también los estudios preoperatorios, la biometría hemática, muy importante, conocer los niveles de hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, por mencionar algunos. Una química sanguínea de acuerdo a la edad y obviamente a las enfermedades asociadas. Tiempos de coagulación, importantísimo si vamos a realizar algún tipo de bloqueo. Electrocardiograma para ver si este paciente tiene alguna alteración que a lo mejor y no sea conocida, alguna arritmia que no desencadene ningún tipo de síntomas, así como también estudios específicos de acuerdo a las comorbilidades y edad del paciente. Vamos a tener la preparación del paciente. Entonces, le vamos a dar la información específica, la cronología, el consentimiento informado, el tipo de anestesia, las principales complicaciones y el manejo, y o la suspensión de algunos fármacos, ¿no? También el ayuno preoperatorio, mencionarle al paciente que 2 horas para líquidos, 6 horas para dieta blanda o 8 horas para una dieta que sea copiosa. En algún lugar, en lugar de decirle al paciente que debe de tener un ayuno mínimo, siempre le debe recomendar que esté bebiendo hasta el último momento necesario por seguridad. Esto para prevenir la deshidratación preoperatoria y sus consecuencias. También evitar la hipoglucemia, ¿no? Que a veces a los bebés se da más. El consumo de líquido claro al salir del domicilio y, como mencionamos, reducir el riesgo de hipoglucemias. Bueno, hablando de premedicación, podemos realizar una premedicación ansiolítica. Generalmente lo que más usamos, benzodiazepinas, midazolam y B. Esto poco antes de la inducción anestésica va a disminuir tanto la ansiedad como las náuseas postoperatorias, es lo que se ha visto. También el midazolam de manera oral bajó la frecuencia cardíaca y la presión arterial, obviamente, antes de la inducción, lo que esto disminuyó también la dosis de propofol para la inducción anestésica. Ojo, aquí digo disminuir la dosis porque a lo mejor las resistencias ya están un poco tiradas, ¿no? Pero tenemos que considerar que aunque eso esté bajo la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, el paciente puede llegar todavía a moverse si no se le da una adecuada dosis de opioide o relajante. La premedicación con 0.2 miligramos por kilo de midazolam de manera oral disminuyó la agitación al despertar asociada a una anestesia con anestésico inhalatorio, en este caso el sevoflurane, sin retraso significativo en la recuperación. Y ni siquiera una dosis más alta, a 0.5, se vio un retraso en la recuperación. Bueno, en la premedicación analgésica sabemos que debemos de conocer el mecanismo de acción de nuestros AINES. Si nosotros conocemos el mecanismo de acción y nuestro pico máximo que va a estar el medicamento, así podremos administrarlo en el tiempo y forma necesario para el tipo de paciente que tengamos, ¿no?
La profilaxis antiemética, por ejemplo, los corticoides preoperatorios pueden ser útiles para la profilaxis tanto analgésica como antiemética. La premedicación con dexametasona en un estudio mejoró la calidad de la recuperación con menos náuseas, dolor y consumo posoperatorio de opioide. Mejor retorno a las actividades normales de una intervención hablando de una cirugía laparoscópica ginecológica. Y esto fue para lograr a una dosis de 0,1 miligramos por kilo. En adultos, se supone que 8 miligramos de dexametasona mejora la calidad de recuperación, disminuye las náuseas, dolor y el cansancio, por ejemplo, después de una colecistectomía laparoscópica. La técnica anestésica. Tenemos que conocer el tipo de técnica que le vamos a dar a nuestro paciente. Aquí, pues vamos a considerar muchos factores: la edad, el tipo de procedimiento, comorbilidades, nuestros fármacos que están disponibles, ¿no? Por ejemplo, la elección de técnicas o de fármacos anestésicos específicos debe permitir condiciones intraoperatorias regulables y apropiadas, seguidas de una recuperación rápida, con efectos secundarios mínimos y un retorno rápido de la actividad psicomotora normal. Entonces, un fármaco ideal para una anestesia en cirugía ambulatoria es el que tiene inicio suave y rápido, produzca hipnosis, sedación y amnesia, analgesia y relajación muscular, ausencia de efectos secundarios como por ejemplo la depresión respiratoria y cardiovascular, rápida recuperación, que en ocasiones náuseas o vómito, que provee una analgesia residual y finalmente una buena relación costo-beneficio, ¿no? Entonces vamos a nosotros hacer una mezcla de nuestros fármacos, saber cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no, y así administrarlos de manera adecuada a nuestro paciente. Todo para mejorar, pues, lo que más le molesta al paciente, ¿no? Que sería el dolor postoperatorio. Bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos dar una anestesia general. La inducción de la anestesia general, como sabemos, se va a realizar de manera intravenosa. Esta es de acción corta y rápida. Y hay algunos ejemplos donde, por ejemplo, en los niños tenemos que hacer una inducción inhalatoria, ¿no? Y aquí debemos de considerar también, por ejemplo, la TIVA versus la inhalatoria. Ahí debemos de ver qué tipo de procedimiento es y sobre todo que tengamos bombas perfusorias, ¿no? Bueno, dentro del propofol, ¿qué vamos a tener? Que el propofol, dentro de las ventajas, tiene una rápida y suave inducción, sin irritar la vía respiratoria. Tiene obviamente una recuperación baja y, como vimos, también tiene una baja incidencia de náuseas y vómito postoperatorio. Dentro de las desventajas es que tiene dolor a inyectar, movimientos involuntarios, apnea transitoria y hipotensión arterial tras la inducción. Una premedicación con 0,1 miligramos por kilo de midazolam permitió inducir la anestesia con una dosis más baja de propofol, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, esto no nos garantiza que nuestro paciente tiene una buena analgesia y también una adecuada inducción, ¿no? Una dosis de a 30 microgramos por kilo de midazolam disminuye la mitad de la dosis del propofol. Sin embargo, se empeora la recuperación psicomotora de manera significativa. El uso de fentanilo de 1 miligramo por kilo o una dosis fija de 75 a 100 microgramos aumenta la incidencia de náuseas y vómito postoperatorio. También tenemos en una anestesia, por ejemplo, balanceada, nuestros anestésicos inhalatorios, ¿no? Ya sabemos, el más conocido, el sevoflurane, que está en todos lados, que tiene una solubilidad baja y la mínima irritación a la vía respiratoria. Es por eso que es el indicado para una inducción de manera inhalatoria, ¿no? A diferencia del isoflurano, que pues ya casi no se utiliza, más bien yo nunca lo he visto,
el desflorano logra un mejor despertar y orientación significativa. Causó menos somnolencia posoperatoria y obviamente esto sabemos que es por la baja solubilidad que llega a tener, ¿no? Un bolo, mencionan así, de sevoflurano a 8 volúmenes por ciento en adultos puede producir una inducción inclusive más rápida que con un propofol, con una tasa similar de efectos secundarios. Se asocia también a una incidencia más alta de náuseas y vómito posoperatorio que si se usa el propofol para la inducción, ¿no? También tenemos el Desflo, que tiene una baja solubilidad sanguínea. En un metaanálisis de 25 estudios aleatorizados mostró que los pacientes anestesiados con desflorano obedecían y estaban extubados, orientados solo entre 1 y 1.2 minutos antes que los de sevoflurane, ¿no? Entonces no es algo realmente significativo si queremos usar desflurane, aunque sí tiene un rápido despertar a diferencia del sevoflurane. También tenemos que considerar en cirugía ambulatoria el uso de opioides, ¿no? A veces mencionan que tienen un uso indiscriminado y esto debe de evitarse para, obviamente, disminuir las náuseas y vómito posoperatorio y un ingreso imprevisto, ¿no? También para evitar todos los factores, más bien, todos los efectos adversos que llegan a tener los opioides, ¿no? Desde las náuseas, vómito, retención urinaria, etc. Un opioide de acción ultracorta, como es el Remi, causa una incidencia del 35% de náuseas y vómitos postoperatorios cuando se usa con el Desflo. La administración habitual de una dosis tan baja de un microgramo por kilo de fentanilo solo sirve para aumentar la incidencia de náuseas y vómito y su omisión no empeora el dolor postoperatorio. Siempre se decide realizar una profilaxis analgésica mediante infiltración de algún anestésico local y una INE, ¿no? Obviamente, si vamos a utilizar remifentanilo, pues sabemos que este no se puede utilizar así de manera IV y siempre debe de irse con su bombita de perfusión. El bloqueador neuromuscular, ¿no? Puede llegar o no utilizarse, obviamente dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar el paciente. Esto obviamente lo utilizamos para facilitar la intubación, así como conseguir una relajación quirúrgica profunda. Una alternativa para los bloqueadores neuromusculares de acción corta es terminar el bloqueo de una manera de reversión farmacológica, por ejemplo el Sugamadex, que sabemos que puede neutralizar de manera rápida y completamente el rocuronio con independencia del grado del bloqueo neuromuscular, es decir, si le administramos apenas el rocuronio, inmediatamente no le podemos pasar el Sugamadex. La intubación endotraqueal puede realizarse también, obviamente, sin usar bloqueadores. Esto es con problemas, por ejemplo, para ventilar a los pacientes y también se usa mucho en pacientes pediátricos, ¿no? En las que es necesario proteger la vía respiratoria, pero no causar una relajación muscular. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes modos de sedación, el fármaco, el bolo, la infusión, el TCI, a cómo lo vamos a tener, los anestésicos locales que podemos utilizar, por ejemplo, en un propofol para sedación ligera, igual podemos utilizar de 0.4 miligramos por kilo, en infusión continua de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo hora, en el TCI de 1 a 2 nanogramos por mililitro. En propofol para una sedación profunda, obviamente va aumentando los miligramos que vamos a utilizar. Midazolam con propofol, midazolam con fentanilo, etcétera, ¿no? Entonces, está disponible la lidocaína, la bupivacaína hiperbárica, que vamos a utilizar de 5 a 10, de 5 a 7, de 2.5 a 3, dependiendo también de cómo va a estar el paciente, ¿no?
la duración que nos va a causar, la dosis máxima, el tratamiento de la vía respiratoria. Bueno, sabemos que algunas veces pues no lo vamos a intubar, con una mascarilla es suficiente, ¿no? Con la mascarilla laríngea se produce en ocasiones una precisión excesiva en los pares craneales